FM, Carmen de Viboral 103.4 FM, Caucasia 96.3 FM, Puerto Berrío 94.3 FM, Santa Fe de Antioquia 90.6 FM y Turbo 102.3 FM. Antioquia vive, habla, se escucha y se encuentra desde su alma mater. A partir de este momento, usted está en conexión con la cultura, con la salud, con el entretenimiento, con la actualidad. Conexión Antioquia. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Conexión Antioquia a través de las frecuencias de la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa en las distintas subregiones del departamento. En la parte técnica hoy nos acompaña William González y en la presentación Carlos González. ...24 grados la temperatura a esta hora de la tarde en la ciudad de Medellín, y esta es la emisión para este día viernes 9 de agosto del año 2013. Vamos a realizar hoy el cuarto programa con la Corporación Académica para el Estudio de Patologías Tropicales, y la invitación es para que nos acompañen con la unidad de genética médica. Hoy con los expertos que hemos invitado pues vamos a tratar diversos temas de la quehacer y algo que tiene que ver mucho con toda la comunidad y todas estas actividades que realiza este grupo para el beneficio de todos. Pero antes vamos a tener la invitación para nuestros amigos oyentes que quieran asistir al Orquídeas, Pájaros y Flores, que se realiza hasta el próximo domingo en el Jardín Botánico, uno de los eventos más vistosos, más concurridos de la Feria de las Flores aquí en la ciudad de Medellín. Y hoy la pregunta es muy sencilla: ¿cuántos años está cumpliendo la emisora cultural Universidad de Antioquia? ¿Cuántos años está cumpliendo en este 2013 la emisora cultural Universidad de Antioquia? Nos pueden llamar ya a la línea 219-9845, 219-9845. Quien nos llame primero y responda primero, pues ahí tiene un pase doble para que vaya con un acompañante a disfrutar de este gran espectáculo de orquídeas, pájaros y flores. En el área metropolitana de Medellín nos escuchan en la señal 1410 AM. Muy bien, y tenemos entonces el teléfono nuevamente, lo recordamos, 219-9845. Y para hoy, como ya les había mencionado, tenemos invitado al grupo de la Unidad de Genética Médica. Como en esta tarde, pues estamos con Alicia María Koch Rada. Ella es médico PhD, coordinadora del grupo de esta Unidad de Genética Médica, y también el doctor José Luis Ramírez Castro, médico, profesor de la Facultad de Medicina, especialista en genética, perteneciente también actualmente también a este grupo. Doctora Alicia, muy buenas tardes, bienvenida a esta Conexión Antioquia. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por esta invitación. Y también nos acompaña entonces, como ya les había dicho, el doctor José Luis Ramírez Castro. Muy buenas tardes, doctor, bienvenido a los micrófonos de la emisora. Buenas tardes, estoy muy complacido de estar acá, sí. Muchas gracias por la invitación. Sí, señor, y precisamente contémosle a los oyentes qué es la Unidad de Genética Médica, usted como fundador de este grupo. La Unidad de Genética Médica tuvo como un precursor, podría decir,
el profesor, el doctor Jairo Bustamante, hacia la década de los 60. A mí me sorprendió mucho porque en 1956 fue cuando se describieron los cromosomas humanos, y hacia 1961 ya el doctor Jairo Bustamante había iniciado algunos estudios con relación a citogenética, con relación al estudio de cromosomas. Allí inicialmente se atendían pacientes que tenían algún problema cromosómico. Pues lo más común era atender a los niños o niñas que tenían el síndrome de Down. Ya posteriormente, en 1970, que yo regresaba de los Estados Unidos, ya hice una organización de una sección dentro del departamento de morfología, que era lo que correspondía a genética clínica. Y ya en 1970 se inició como tal la unidad de genética médica, con la colaboración de bacteriólogas que hacían los estudios relacionados con cromosomas. Allí empezaron a atenderse pacientes, familias o parejas que tenían un niño con determinada alteración de tipo congénito, y se brindó igualmente asesoramiento a estas parejas. De modo que esa fue la iniciación. Puedo decir que en el momento actual la unidad de genética tiene pues más de 30 años. En 2007 celebramos los 30 años y ya vamos vamos para viejos. Y el asunto 46 años importante. 36 36 años, sí. Y ya hay pues personas que se han formado allí. Entre ellas la doctora Alicia, que se formó allí en la unidad, empezó y se motivó muchísimo, y luego fue a Francia. Ella les va a contar pues toda la historia, y allí hemos atendido hasta el momento alrededor de unos 23.000 pacientes más o menos. Hemos atendido todos pues con problemas genéticos y familias, parejas que tienen un niño con alguna alteración, alguna malformación, y además ya con la llegada de la doctora Alicia, ella les explicará bien la parte de estudio de cáncer desde el punto de vista genético. Entonces la unidad surge entonces en un momento pues muy floreciente, apenas estaba empezando a surgir el estudio de la genética. ¿Qué es la genética para el estudio en la medicina? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué es lo que hace que haya especialidad en este ramo de la ciencia? Alguna vez yo dije que todo era genético, y uno de los psiquiatras se molestó porque decís que todo es genético, y entonces yo le dije, dígame que no es genético. Entonces fue una pregunta que le hacía, pero hoy en día ustedes han oído y han leído en la prensa cómo ciertas situaciones muy especiales, la Madre Teresa de Calcuta se daba a la gente, tenía ese espíritu de servir a la gente, y al parecer esto está motivado en un gen, ese sentido de ser solidario, solidaridad, entregado a los demás. Los deportistas, los deportes extremos, parece que tienen genes relacionados con eso. Y entonces yo sí tengo la idea de que todos los aspectos del ser humano, tanto lo que son aspectos estructurales, la forma del ser humano, como lo que es la constitución química, ¿por qué la insulina se altera, no responde en un momento dado? Esto tiene que ver con genes, esa síntesis de la insulina. Y el comportamiento del ser humano tiene que ver con la genética, ¿cierto? Entonces todos esos aspectos, o sea, que hoy en día... Que de alguna manera, de alguna manera el comportamiento humano pueda estar también regido un poco por esa genética. Sí, señor, absolutamente cierto. En el momento hay, por ejemplo, hacia la década de los 60, una profesora de Inglaterra, la doctora Patricia Jacob, fue a estudiar
en las prisiones de Londres, una cantidad de individuos que ella quería estudiar qué posibles problemas tenían desde el punto de vista de los cromosomas, qué alteraciones. Y se encontró con una cantidad de individuos que eran supremamente altos y que estaban allí recluidos en las prisiones porque existía un antecedente de individuos violentos. Y sorprendentemente hizo el estudio de cromosomas y encontró alteraciones en los cromosomas de esos individuos específicamente. De modo que hoy podemos decir, pues yo sigo sosteniendo que todo es genético. Entonces, para hacer también en ese sentido un ejemplo familiar, entonces, ¿cómo podemos explicar la genética? De alguna manera, el hecho de que haya hijos muy parecidos o hermanos muy parecidos es por esa razón. Obvio. Tanto desde lo físico como desde lo del comportamiento. Sí, el comportamiento. Obviamente, es importante tener en cuenta que no solamente los genes determinan situaciones, sino que también hay una participación del medio ambiente. Y en este específicamente problemas de conducta, problemas de comportamiento, tienen que ver con factores genéticos y factores ambientales que modifican en alguna forma esa estructura de este individuo, desde el punto de vista mental, pues. Claro, entonces la genética con razón es tan apasionante, y también la semana anterior veíamos un poco esa situación que uno pregunta, Natalie, con mucha frecuencia ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, por eso también me imagino que a veces uno dice, ay, usted es igualita a su mamá o igualito a su papá, porque me imagino que desde ahí... Pero a veces la genética da como esos brincos, ¿no? Como que no necesariamente los hijos son muy parecidos a los padres. Bueno, hay que considerar otras situaciones. Pero sí uno encuentra que dentro de una familia los hijos tienen la tendencia a presentar rasgos muy similares a sus padres, ¿cierto? Sí. En ocasiones esos rasgos varían y es cuando uno viene a ver si esos rasgos se salen de un patrón normal, y hay que estudiar si corresponden a alguna alteración desde el punto de vista genético, desde el punto de vista cromosómico. Entonces, bueno, hay una situación pues muy afortunada en el asunto de la lotería genética, pues, que se hace cuando pues hay la concepción y ya queda determinado, pues me imagino que el color de los ojos, pues todo, como lo dice el doctor, el peso, el color de la piel, etcétera. Pero hay a veces que hay enfermedades que suceden, y en este caso ahí es donde entran pues este tipo de unidades de genética médica. Podemos mencionar entonces como esos servicios que puede ofrecer un grupo de genética médica, doctora Alicia. Bueno, entonces, para retomar la pregunta que usted hacía ahora sobre qué es la genética y qué importancia tiene la medicina, pues como decía el doctor Ramírez, pues la genética es lo que va a determinar todo lo que somos, tanto físicamente, mentalmente, desde el punto de vista bioquímico, fisiológico. Todos los aspectos del ser humano están determinados en la genética. Ya depende de cómo se expresen los genes, eso pues también depende un poco del medio ambiente, entonces siempre va a haber una interacción entre el medio ambiente y los genes. Sin embargo, hay algunas entidades pues que se manifiestan porque hay una alteración genética de base, y esta alteración siempre se va a manifestar cuando está presente. Entonces, un interés de la genética clínica es estudiar principalmente estas alteraciones que se heredan de generación en generación. La genética, o sea, lo que estudia principalmente es toda la información que pasa de una generación a otra, que está codificada en los genes, que son como la unidad básica de esta información genética. Entonces, en la unidad, pues estudiamos principalmente, pues en la consulta de genética clínica, se estudian diferentes tipos de desórdenes genéticos que tienen una transmisión específica, o sea, hay un tipo de transmisión que se llama mendeliana, donde estos se van a manifestar en diferentes generaciones. Entonces hay algunas enfermedades a grandes rasgos que se llaman autosómicas recesivas, que se presentan más frecuentemente, por ejemplo, en personas que tienen hijos y son familiares, porque comparten un número de genes,
y cuando tienen hijos pues es más factible que alguna enfermedad se manifieste, que no estaba presente en los padres pero se manifiesta en los hijos. Hay otro tipo de enfermedades que se llaman autosómicas dominantes, que son enfermedades que en las cuales si está presente una alteración genética y esta alteración se transmite, siempre se va a manifestar en los individuos. Y es muy importante saber esto porque una persona que sufre una condición autosómica dominante tiene un riesgo del 50% de pasársela a los hijos. Entonces esta consulta genética clínica estudia este tipo de enfermedades y se le hace la asesoría o el asesoramiento genético a los pacientes, explicándoles pues en qué consiste la enfermedad, cuál es el origen genético de esta enfermedad, cuál es el riesgo de transmisión. Hay otro tipo de enfermedades que también se estudian en esta consulta, que son las alteraciones que surgen a raíz de condiciones anormales, por ejemplo durante el parto o durante el embarazo. Entonces han oído hablar de diferentes infecciones, por ejemplo, que se pueden presentar en el primer trimestre de embarazo, y esto puede causar anomalías que se detectan en el nacimiento, inclusive se pueden detectar antes del nacimiento en controles prenatales. Entonces la consulta genética clínica estudia todos estos aspectos, todas esas enfermedades que tienen o un origen genético o una enfermedad que se manifiesta al nacimiento. Por otro lado está la consulta de oncogenética, que es la consulta que hago yo principalmente, que estudia cánceres hereditarios. Entonces, como dije, la genética estudia la información hereditaria. En estos casos me concentro en los casos que pueden tener un origen genético y que se pueden transmitir de generación en generación. Estamos en Conexión Antioquia a través de la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, con la participación del doctor José Luis Ramírez Castro. También está con nosotros Alicia María Cocrada, del grupo de la unidad de genética médica, y también Natalie Guzmán en la parte de coordinación y de comunicaciones de la Academia la Corporación Académica para el Estudio de Patologías Tropicales. Si desean participar, nos pueden llamar a la línea 219-9845. Recuerden que tenemos un pase doble para ir a Orquídeas, Pájaros y Flores. El primer oyente que nos llame a esta línea telefónica 219-9845, y ahí puede entrar pues ahí como para que disfrute de este espectáculo que se ofrece en la Feria de las Flores. Vamos a establecer contacto a esta hora de la tarde con el oriente antioqueño. Saludamos a Lina Castrillón allá en el municipio del Carmen de Viboral, nuestra frecuencia 103.4, emisora cultural 80 años. ¿Qué tal, Lina? Carlos, pues por aquí estamos muy bien, un cordial saludo para usted y para todos los oyentes del departamento, además para nuestros invitados en la ciudad de Medellín. Hoy con un día bastante frío. Un día frío, no ha sido el sol la constante en los últimos días acá en el Carmen de Viboral. Nosotros hoy pues queremos preguntarles precisamente a nuestros invitados, ahora que estamos hablando de genética, incluso una pregunta que se nos había quedado como en el tintero en la semana anterior. Y vamos aquí a recordar un poco a Gabriel García Márquez con 100 años de soledad, cuando hablaba de esas relaciones de familia entre los Buendía, en los que recuerdo que Úrsula, la gran matrona de toda la historia, le decía a sus hijos que no se podían casar con sus primos ni enamorar de sus primas o de sus primos porque le salían con cola de puerco. Pues yo, a propósito de ese pasaje literario que traigo a colación, yo quisiera que desde la genética habláramos precisamente de qué pasa con esos hijos cuando son precisamente de primos, que a veces es un fenómeno tan común en el departamento de Antioquia, que los primos pues se terminan enamorando y tienen hijos. Eso a la final, como dicen popularmente, esa creencia es malo, nacen enfermos, o eso no tiene nada que ver pues con esa carga genética que traen esos nuevos seres. Es muy interesante su pregunta. En primer lugar, en Antioquia se considera que en ciertos municipios ha habido una cifra mayor de matrimonios consanguíneos. Se habla en genética de lo que se denomina el efecto fundador. Posiblemente alguien llegó de, digamos, España o de cualquier otro sitio, traía un gen determinante, por ejemplo, del albinismo. Esa persona no sufría esa alteración de albinismo porque era
tenía apenas un gen y se requieren 2. Entonces esa persona fue donando ese gen a su descendencia, a las diferentes generaciones, y después de varias generaciones se empezaron a ver individuos albinos, personas que ni siquiera se reconocían como tener algún tipo de familiaridad o de consanguinidad, se unieron y entonces empezaron a presentarse albinos, digamos, en el oriente antioqueño. A través del tiempo que hemos estudiado en la unidad de genética, hemos podido observar que hay ciertas regiones del departamento en que prolifera cierto tipo de alteración, cierto tipo de defectos. Entonces está el oriente, que es muy notable el número de personas con albinismo. Más recientemente, un profesor de la unidad de la Universidad de Antioquia, el profesor Ricardo Saldarriaga, escribió un libro extraordinariamente bueno, que es El origen de los paisas. Y entonces él controvierte esa idea de que fueron españoles, algunos de los españoles, que el autor del efecto fundador. Habla de que en la población cuna se presentaban algunos albinos y ellos los enviaban, como que los alejaban de la tribu y se venían al oriente antioqueño. Y eran albinos. Y entonces a mí me parece como más creíble esta última hipótesis. Es muy importante tener en cuenta que los defectos congénitos son debidos a varias situaciones. Cromosomas, el ejemplo concreto es el síndrome de Down. Genes, muchísimos genes. En Colombia y en diferentes poblaciones tenemos específicamente situaciones transmitidas por genes en diferentes generaciones de una familia. Muchos son los casos. Hemos estudiado el suroeste, por ejemplo, de Antioquia, tiene numerosas personas afectadas de problemas de tipo muscular, distrofias musculares, se llaman comúnmente. Entonces es bastante importante incluso sembrar en los jóvenes la idea de que vale la pena estudiar todos estos aspectos, y quienes pretendan hacer una carrera, muchos se orienten por el campo de la genética, porque hay mucho que hacer en nuestro medio. La genética no es solamente para los defectos congénitos. Aquí tenemos en este momento la doctora Alicia, que tiene un conocimiento, una preparación extraordinaria en Francia, en lo que se refiere a las alteraciones genéticas relacionadas con determinados tipos de tumores, determinados tipos de cáncer. Eso es muy supremamente importante. ¿Es posible alterar, pues, como lo que ya está predispuesto? Por decir, yo quiero tener un hijo y en un examen que me haga con mi pareja, hay posibilidades de que mi hijo tenga algún cáncer o algo. ¿Yo puedo alterar esto? ¿Hay algún remedio? No sé. Vean, partamos de un principio. No todo lo genético es congénito. Hay una cantidad de enfermedades que son genéticas y que se presentan más adelante, más tardíamente en la vida. Precisamente, este es uno de los puntos que la doctora Alicia puede mencionar. En el cáncer, por ejemplo. Bueno, en cuanto a saber antes de tener un hijo, si uno va a tener un hijo con alteraciones genéticas, pues uno de los estudios pues que se puede hacer es un estudio de cromosomas. Por ejemplo, este estudio nosotros lo hacemos en la unidad de genética médica, se llama cariotipo, y pues está indicado más que todo en parejas que han tenido historia de infertilidad o mujeres que han tenido abortos a repetición, porque se ha visto que muchas causas pues de estos abortos son debidas a alteraciones en los cromosomas. Entonces una pareja se puede hacer un estudio de cromosomas si ha tenido historia de infertilidad. Normalmente no se recomienda hacerlo en todo el mundo, pues en todas las personas antes de tener hijos.
Ya para la parte genética como tal, pues tenemos 20 a 25 mil genes y hacer un estudio completo de cada individuo sería extremadamente costoso. Puede que en un futuro se puede hacer como una carta genética de cada persona y saber de pronto qué enfermedades, pues a cuáles enfermedades tiene uno predisposición, y con base en eso pues ya decidir pues los riesgos de tener un hijo con estas alteraciones. Modificar esto, si se tiene una alteración genética, actualmente no existen, o sea, se han estudiado terapias génicas in vitro, inclusive en pacientes, pero esto todavía pues no se ha desarrollado muy bien. O sea, la terapia génica todavía para cambiar genes que están alterados no existe actualmente como tal. Y retomando un poco lo que mencionaba Alina se pueden generar enfermedades genéticas a partir de parentesco en la pareja. Sí, lo que mencionaba ahorita, pues si dos personas son familiares, pues tienen un riesgo alto de compartir genes. Entre más cercanas esta consanguinidad, pues más número de genes comparten. Uno siempre tiene 2 copias de cada gen, una copia que viene del padre y una copia que viene de la madre. Entonces, pues dos hermanos comparten más o menos la mitad o comparten la mitad de los genes. Una persona que está en 2.º grado de consanguinidad, por ejemplo, un tío con una sobrina, comparte 1/4 de los genes. Entonces hay un riesgo alto de que en estos genes que están compartiendo de pronto haya una alteración genética en el mismo gen, que cuando se juntan los 2 genes con la misma alteración se manifiesta la enfermedad. Muy bien, recuerden, estamos en Conexión Antioquia a esta hora de la tarde, en este espacio dedicado hoy a la unidad de genética médica de la Corporación Académica para el Estudio de Patologías Tropicales. Vamos a hacer una muy breve pausa, pero antes recordamos nuestra línea 219-9845, 219-9845. Recuerden, ahí está la invitación para asistir a Orquídeas, Pájaros y Flores. Tenemos este pase, un obsequio para nuestros amigos oyentes. Ya regresamos.